Hola, bueno, vamos a comenzar entonces con lo que es nuestra primera clase. Vamos a ver ahora lo que es un poco la introducción a lo que es el recurso hídrico de manera inicial. Entonces vamos a arrancar un poco primero con entender lo que es el recurso hídrico o el agua, como lo podemos llamar también. Nuestro planeta está compuesto prácticamente a nivel superficial por un 70% de agua, ¿no? De hecho, cuando vemos todos una imagen del planeta, nos parece que es casi todo agua y la superficie terrestre en la que habitamos, ¿no? Es mucho más reducida. Entonces, vemos que es un recurso pareciera bastante abundante, pero la realidad es que no es tan como por ahí parece o nosotros podemos dimensionar. El agua dentro del planeta representa solamente estas esferas que se ven ahora en la imagen. O sea, la esfera grande representa el total de agua del planeta y la esfera más chiquita es la del agua dulce, y una más pequeña que no se alcanza casi a apreciar es el agua dulce disponible, que es la que nosotros usamos realmente. O sea, el agua de mar, el agua salada, es muy escasa en cuanto a su utilización. De hecho, se desaliniza para poder usar como agua, digamos, potable. Entonces, ¿qué es cómo vamos a partir un poco con entendiendo lo que es nuestro recurso hídrico? Es que el agua es un recurso vital para todos nosotros, mantiene la vida, nos permite la vida en el planeta, nos permite a nosotros como, digamos, civilización, mantener un montón de procesos industriales, procesos, digamos, que suceden en una casa, el agua con la cual vamos a disponer a diario, no tan solo para beber, sino que también para limpieza, para ducharnos, para regar plantas, etcétera, etcétera. Entonces, tiene un montón de usos, muchos usos, y para nuestro caso sería un recurso entonces finito. Lo importante de destacar en esta imagen es que al margen de que nos pareciera en un principio que el planeta tiene mucha agua, después cuando vemos esto se reduce una pequeña fracción, y esto sucede porque la superficie del planeta es la que contiene todo este recurso. Es una capa muy delgada si lo llevamos a escala para el planeta, ¿no? De la cual disponemos, y que en el fondo este recurso está en un constante movimiento. O sea, a través de ese proceso que, como hemos visto por ahí todos en la escuela cuando lo empezamos a estudiar, que tiene que ver con el ciclo hidrológico, el ciclo del agua. Entonces, ese recurso está en el planeta, no desaparece así como así, pero sí es importante tener en cuenta de que ese ciclo es uno de los aspectos más vitales que tenemos que preservar para poder cuidar este tan especial recurso tan importante. Entonces, eh, una de las cosas que vamos ahora a llevar un poquito a escala es que el agua como un recurso lo vemos ahora por distintas fracciones, ¿no? Del total del primer bloque que se ve acá a la izquierda de la imagen, el prácticamente 2,5-3,5% corresponde solamente a agua dulce. El restante es toda agua salada, la cual, como dijimos antes, no tiene mayores usos, por lo tanto, para nosotros lo importante es el agua dulce. De esa agua dulce, bueno, la empezamos a desglosar un poco más y nos vamos a ver cuáles son las que están en los polos o los glaciares en forma de hielo, ya que el agua se encuentra en distintos estados, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. En el planeta se encuentra en estos tres mismos estados. O sea, sólido cuando la vemos en glaciares o congelada, líquido cuando la vemos tanto en el océano como en los ríos, como en los lagos, ¿no? De manera líquida, y gaseosa cuando lo vemos como vapor de agua que se forman las nubes, por ejemplo. Entonces, y así vamos a ir viendo que las fracciones que vamos a ir disponiendo de este recurso son cada vez menores. Entonces, del total de agua disponible de esa esfera grande que vimos en la imagen anterior, una fracción muy pequeña, que creo que es un 0, y algo por ciento, si nos vamos ahí a hacer los cálculos, es de la que realmente nosotros estamos disponiendo dentro de ese ciclo hidrológico. Entonces, es una fracción muy pequeña la que nosotros también usamos, y esa fracción pequeña de agua es la que está recirculando a través de este ciclo hídrico que nos permite entonces disponer de ellas
durante todo el tiempo y pareciera ser un recurso infinito, ¿no? En realidad es un recurso finito, es un recurso que tiene una cantidad finita de agua en el planeta, pero que a través de ese ciclo virtuoso que tiene, que se permite ciertos incluso desplazamientos, eh, traer el agua desde el océano a la superficie terrestre a través de fenómenos climáticos, es la que nos permite entonces poder disponer de este recurso, de esta agua, durante toda nuestra vida. Entonces, como la pregunta anterior la habíamos hecho y la habíamos respondido, el agua, si nos hacemos la pregunta, ¿es finito o infinito? Es un recurso finito, hay una cantidad finita, pero ese ciclo hidrológico es lo vital, porque eso pareciera que, no, que fuera, ¿no es cierto?, fuera infinita, porque viene, va, a través de ese ciclo cae como precipitación, como lluvia, escurre por el suelo, forma ríos, lagos, lagunas y desemboca en el mar, ¿no? Y luego vuelve otra vez a evaporarse para desplazarse a través de los vientos, de las corrientes de aire hacia la superficie terrestre y volver entonces a caer en forma de granizo, lluvia o similar y vuelvo de vuelta a escurrir, ¿no?, por el suelo formando ríos, lagunas, etcétera. Entonces, lo más importante, como entenderlo como recurso hidrológico, es un recurso que tenemos en el planeta finito y del cual nosotros dependemos como especie, no tan solo para beberla, sino que para todos nuestros procesos de vida en particular. Y por lo tanto, lo que debemos cuidar en su mayor importancia es este ciclo hidrológico, como también la calidad, porque recordemos que cada vez que usamos agua, nosotros después volvemos a disponerla en un río, en un cuerpo de agua, que permite que vuelva entonces ese ciclo hidrológico a cursar. El tema es que nuestros procesos no devuelven el agua de una manera como la tomamos o la captamos antes, ¿no? De hecho, cuando vemos el ejemplo del agua de la casa, entra el agua a través de un caño, lo usamos en la cocina, lavamos los platos, lavamos las manos, lo usamos en el baño, en la ducha, y va de vuelta a través del sistema de drenaje, ¿no? Y el agua ya no viene en las mismas condiciones. Ahí tenemos cambios de temperatura cuando le agregamos calor para ducharnos, tenemos incorporación de jabón, grasas, sales, etcétera, además de materia orgánica. Por lo tanto, el agua que disponemos y que devolvemos al cuerpo principal del cual la obtuvimos no está en las mismas condiciones. Y es por eso que en los procesos en las ciudades existen plantas de tratamiento para devolver el agua lo más cercana a las condiciones que la captamos. Entonces, importantísimo de entender de que tenemos que cuidar tanto el ciclo hidrológico como también la calidad del agua que vamos a volver o volcar dentro del río en el cual que la captamos también. ¿Cuáles son las principales causas de esta alteración del ciclo hidrológico o de estas afectaciones? El ciclo hidrológico lo está modificando muy fuertemente el cambio climático, que es algo que seguramente han escuchado, sale en los medios de comunicación en todas partes, y es un tema muy relevante que tenemos que darle mucho peso. Sobre todo desde el lado de que estamos estudiando una carrera de construcción sostenible que lo que busca justamente aplicar tecnologías que vayan de la mano con la sostenibilidad, entendiéndose con cómo tecnologías más amigables con el medio ambiente. Luego vamos a ver algunos detalles de estos conceptos en otro video. Pero bueno, importante entonces entender de que ese cambio climático, producto de los gases de efecto invernadero, que son principalmente el CO2 que se emite a través de la combustión de combustibles fósiles principalmente, para nuestro caso, después lo vamos a ver con más detalle, es el que está alterando este ciclo del agua. Genera patrones como alteraciones como el fenómeno del niño o la niña, y esos patrones modifican en la superficie terrestre este ciclo del agua. No es que no ocurra, el ciclo va a pasar igual, va a suceder de la misma manera como sucede hoy en día, se va por el agua, se forman nubes, se desplazan a través de estas corrientes de aire y luego decaen en este caso, hoy en día en la superficie de la Tierra, en los continentes. El problema principal es que ese ciclo que se da constantemente en una zona, por ejemplo en el Amazonas, algo que se nos parece más cercano, incluso
acá en la zona de Buenos Aires. Ese ciclo viene generalmente constante y tiene un recorrido muy estable durante los últimos cientos o miles de años. El problema es que este patrón de que trae el agua, va regando el suelo, lo podemos decir de esa manera, y permiten, en este caso, cultivar, mantener la vida, ¿no? En toda esta zona. Pero ¿qué pasa? Que luego, una vez que este ciclo se altera, las tendencias son a que se va a hacer más corto, o sea, va a recorrer menor distancia, el agua que se evapora en el océano va a caer en parte continental, pero no va a llegar tan a la mitad por ejemplo, del país de Argentina, sino que cada vez va a estar más cerca de la costa y además con lluvias mucho más intensas. O sea, esa misma cantidad de agua que se evaporaba y se esparcía durante más kilómetros, lo más probable es que empiece a reducirse el recorrido y va a regar de agua una zona mucho más reducida, permitiendo cultivos, o sea, una zona cultivable mucho menor, y a la vez con mucha intensidad de lluvia, como por ahí podemos verlo últimamente con algunos efectos. Entonces, ese es un tema importante con respecto al cambio climático. Luego está también la otra afectación principal, como dijimos, la contaminación de las aguas, que es, eso también modifica los distintos ecosistemas que son parte también de ese equilibrio que tiene el planeta para brindarnos tanto de todos los recursos con los cuales disponemos, para comer, para vivir, etc. Entonces, esto ya lo acabamos de chequear, pero las principales afectaciones son cambios en los patrones de evaporación, precipitación, aumento de la frecuencia e intensidad de las sequías, tormentas, inundaciones, y la distribución entonces del agua superficial y subterránea, que es justamente la que captamos para todo nuestro proceso. ¿Qué es lo que genera, además del cambio climático, no tan solo la emisión de gases de efecto invernadero, sino que también hay otros procesos que han sumado también su granito de arena para generar esta afectación? Entre ellos están el cambio de uso de suelo, que tiene que ver con que el suelo natural, donde se desarrolló quizás durante miles de años un ecosistema con especies nativas, cuando arrasamos con eso, con ese suelo, ¿no? Con especies autóctonas del lugar, y las reemplazamos tanto en una ciudad por cemento como en los alrededores por campo, para cultivar obviamente la comida que consumimos, genera un equilibrio diferente en ese ecosistema y por lo tanto los patrones también del ciclo hidrológico de ese lugar. Y eso a la larga también genera entonces menor posibilidad de captar dióxido de carbono, eh, menor capacidad para absorber agua, ese suelo no retiene tanta agua como el suelo natural, por lo tanto va generando estos patrones de alteración de lo que es ese ciclo hidrológico en cada zona. Por más que el ciclo hidrológico lo veamos como estos pasos de evaporación, traslado, transporte de esta agua hacia la zona continental y precipitación para luego escurrir por la Tierra, se da de distintas maneras en distintas partes del planeta. Entonces es ahí donde nosotros estamos con nuestros procesos urbanos, industriales, modificando y alterando. Que este cambio de uso de suelo es uno de los factores también más relevantes en ello. Luego la deforestación, que va de la mano, cambio en el uso de suelo tiene que ver para cambiar por agricultura, para cambiarlo por zona industrial, por zona urbana, y también en este caso esa deforestación y pérdida de vegetación afecta entonces de la misma manera. Sobreexplotación de los recursos hídricos, acá estamos hablando de que también es necesario, por ejemplo, en zonas quizás más cercanas a la cordillera, de las cuales se depende mucho los deshielos, cómo se carga de nieve durante la época invernal, para luego correr esa agua de manera constante durante el resto del año, que son zonas en las cuales no llueve constantemente, como Mendoza, San Juan. Por lo tanto, el dosificar ese río, ese deshielo, es muy importante y por eso también se trabaja mucho en esas obras para contener el agua a través de diques o de represas que permiten entonces dosificar la cantidad de agua que va a ir drenando durante el año, permitiendo entonces mantener un suministro constante durante todo el año, esperando la próxima nevada para
completar de agua, ¿no? De estos embalses, estas represas. Eso por una parte. Luego, a nivel de recursos, para que lo vayamos un poco dimensionando, uno siempre ve el agua en cuanto a lo que consume. O sea, si vamos a comprar, por ejemplo, un agua mineral, una botella de 1 litro, supongamos, uno va a ver ese litro de agua que es el que va a consumir. Pero detrás de eso hay un montón de agua que se consumió para esos procesos y para producir ese litro de agua que vamos a consumir y vamos a beber. Para la fabricación de plástico, para el transporte, para la limpieza de materiales, de equipos. O sea, vamos a ver que detrás de cada litro, por ejemplo, hay mucho más litros de consumo que el que realmente estamos, por ejemplo, consumiendo a través de la bebida. Y esto lo podemos replicar en un montón de otros eh, eh, elementos o compuestos, objetos que nosotros consumimos, por ejemplo, ropa, a través de la fabricación de telas, tintas que contaminan el agua cuando se drenan o consumen mucha agua para su proceso, generación de energía, alimento. Cuando vemos, no sé, una fruta, verdura, un paquete de fideos, de arroz, vamos a ver eso, pero detrás de ello hay un montón de consumo de agua para cultivarlo, para procesos de limpieza, de refinación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa cantidad de agua, nosotros cuando vamos a evaluar un producto, por ejemplo, y hacer un análisis de ciclos de vida que se llama, tenemos que investigar cuánto es el consumo real que tiene ese producto detrás. Y esto nos lleva a datos como los que ven ahora en esta imagen. Y, por ejemplo, la carne, ahí la vaca, ¿no es cierto? La cantidad de litros que se consume es enorme. Así que, bueno, para que lo tengan, que lo miren un poco y vean cuánto es esa cantidad de agua que consumimos detrás de cada producto que compramos. En la casa, esto mismo lo podemos replicar. En la casa tenemos datos generales, ¿no? Nuestro consumo o los servicios que nos brinda esta agua tienen que ver con la limpieza, la higienización de la casa, de nosotros mismos, el uso para beber, etcétera. Y en eso tenemos distintos consumos promedio, por ejemplo, por día. Para una bañadera, por ejemplo, si la llenamos, si nos queremos bañar, tenemos 250 litros más o menos, 100 litros para una ducha, descarga de inodoros 16, lavado de manos, bueno. Es una cantidad importante. Se estima que más o menos cada persona puede estar consumiendo alrededor de unos 200, 300 litros por día. Y después tenemos todo lo que son entonces usos agrícolas, como ya lo hablamos, todo el agua que se consume detrás de eso, el uso industrial, el uso energético, tanto para producir energía, principalmente más que las represas, que obviamente se aprovecha desde ahí, pero se devuelve el agua, pero sí hay un consumo importante con respecto también a la refrigeración de estas centrales eléctricas. Y el uso ambiental, sobre todo destinado a lo que es turismo, bueno, que tiene que ver un poco más entonces con la conservación. Bueno, hasta acá esta primera clase. Vamos a ir más material y de contenido para que ustedes puedan completar, compensar, así que bueno, los invito también a indagar en ello y nos vemos en el siguiente video.